respecto a el otro fenómeno de inmunidad de rebaño, que hablamos de los niños, ¿ya? Y aquí estoy hablando específicamente de niños, ¿no es cierto?, que tienen la infección por SARS-CoV-2. Las series epidemiológicas muestran que el 90% de los niños, hasta los 12 años, el 90% tiene, cuando se infecta con SARS-CoV-2, no tiene o presenta síntomas. Hasta el 90%. Y además, ¿qué observó en este estudio? Este es un estudio muy importante, y por eso lo seleccioné. Mostró que los niños, en relación a los adultos, tenían una inmunidad muy robusta contra coronavirus alfa y beta, contra la spike, contra la nucleocápside, contra el RBD, ¿no?, contra varios epítopes, o varios antígenos en realidad. Una cosa es el concepto de antígeno y la otra cosa es el epítope, donde se unen los anticuerpos, por ejemplo, o que reconocen las células T, por ejemplo, ya inmunidad celular, inmunidad humoral. Entonces, ¿qué teníamos acá? Claramente mayor, ¿no es cierto?, inmunidad, ¿no es cierto?, contra tanto alfa, beta, y era espontánea, y además inmunidad cruzada. Fíjense ustedes acá, tenemos acá SARS-CoV-2, y más encima desarrollan inmunidad contra el HQ1, el OC43, todos estos son coronavirus, los betas y alfa. Hay 7 que afectan al humano. Posteriormente, ya, en este otro estudio, ya se mostró que había, ¿no es cierto?, inmunidad preexistente. ¿Sí? ¿Por qué? Por exposición a otros SARS-CoV-2. En este caso, a otros SARS, perdón, ¿ya? Este es un estudio muy importante, es decir, las personas que tuvieron SARS, ¿ya?, por ejemplo, muestran inmunidad cruzada contra SARS-CoV-2. Esto nos dice que la inmunidad natural, esa que es adquirida, adquirida por infección natural, no por una infección mediada por vacuna, por una infección natural, y no mediada por la infección de vacunas de primera generación, que son patógenos completos. Por lo tanto, hay que hacer esta aclaración siempre. Esta inmunidad natural, que nos referimos a infección natural por SARS, las personas que se infectaron por SARS en 2003 tenían inmunidad cruzada con SARS-CoV-2. Y las personas que se infectan con SARS-CoV-2 tienen inmunidad natural, o sea, inmunidad, ¿no es cierto?, contra el SARS. ¿Ya? Se cruzan las inmunidades entre los coronavirus, y esto es evidencia muy, muy importante, ¿ya? Y este estudio, que es epidemiológico molecular, que también lo considero uno de los más importantes, muestra también que muchos de los sujetos que eran asintomáticos, ¿ya?, e incluso cuando se hacía un barrido de población para estudiar respuestas inmunes que preexistentes, mostraron que efectivamente muchas personas ya tenían inmunidad cruzada por haber sido expuestos a otros coronavirus. Es decir, mucha gente es no o poco susceptible o no susceptible desde el comienzo de la pandemia, producto que ya tenía inmunidad cruzada. ¿Y quiénes? Sobre todo los niños. Entonces, la evidencia hoy día nos dice con claridad que hubo un error de estrategia al cerrar el país y mandar a los niños a la casa y cerrar los colegios. La evidencia biológica, la evidencia clínica y la evidencia epidemiológica nos está mostrando este fenómeno. Y por lo tanto nosotros tenemos que entender esto ahora, con la evidencia que se ha acumulado, ¿ya? Entender que el control de una epidemia debemos volver, ¿no es cierto?, al modelo que ha tenido éxito, que es el modelo basado en el enfoque de riesgo. Y estas vacunas, ¿no es cierto?, estas vacunas que ya vimos que son, que tienen un warning, un decaimiento rápido, que vimos también que son limitadas desde el punto de vista de su capacidad de neutralizar. Aquí en este resumen que yo tengo en esta diapositiva, no quiero agotarlos con nombres de antígeno. Aquí los puse: la spike, nucleocápside, membrana, envelope y RNA. El sistema inmunológico, una vez que es expuesto al virus completo, ¿ya?,
tiene múltiples antígenos y múltiples epítopes para este antígeno, y se genera memoria celular T, que va a destruir las células infectadas para que no sigan expandiendo el virus, y la memoria celular B, que va a producir anticuerpos que neutralizan, ¿no es cierto?, las distintas antígenos del virus, spike, nucleocapsid, membrana, envelope, ya, que es lo que les estaba mostrando ahí. En cambio, las vacunas, ya, de virus inactivado o las de mRNA van a ser limitadas en su función. Apenas un antígeno. Múltiples epítopes de este antígeno, sí, pero, ¿no es cierto?, limitadas en su acción. Entonces, este marco conceptual es clave de entender cuando hablamos de inmunidad natural mediada por linfocitos de memoria, que es la que adquiere la persona una vez que se infectó, o por vacunación con patógenos débiles, enteros, pero débiles, que producen una enfermedad o asintomática o síntomas leves. Omicron es una especie, ¿no es cierto?, de patógeno ya de SARS-CoV-2 débil. ¿Y qué está haciendo este patógeno? Haciendo lo mismo que harían las vacunas clásicas, como la de sarampión, la de parotiditis, la rubiola, etc. Y podemos nombrar muchas. Espero con esto haber complementado un poquito y no repetir mucha información. Me tomé más tiempo porque la verdad de las cosas es que había que explicar varios conceptos. Transición epidemiológica, creo y espero que haya quedado medianamente bien explicado. Si no me dicen y lo trato de explicar mejor. Waning o decaimiento de la inmunidad de las vacunas, lo he mostrado, ahí ustedes vieron cómo decaen y cómo van siendo cada vez menos eficientes con las distintas variantes que van surgiendo. Inmunidad cruzada en niños, ya, los que ya tienen inmunidad, ¿por qué? Porque la mayoría ya ha tenido gripes de coronavirus, entonces ya eran una población muy poco susceptible. Y por lo tanto, como les decía, ya era una población poco susceptible, no tiene sentido vacunarlas, ni biológica, ni clínica, ni epidemiológicamente. Vacunar niños y adolescentes. Y también en adultos, lo que se ha visto es lo mismo, que hay inmunidad cruzada, pero es menos potente que la de los niños. Por favor, no vamos a confundir las dos cosas. Así que, por lo tanto, vamos a ver más adultos con síntomas de gripe y quizás con fiebre, ¿no es cierto?, y con dolores musculares y con susto, obviamente, por dado que a todos les da susto este virus, como se ha manejado, por lo menos mediáticamente, sin educar a la población. Y no ocultando, sino que dando información parcial. Así que este concepto de inmunidad cruzada, transición endémica, ¿no es cierto?, del virus, ¿ya? Y ojalá lo aprendamos, porque cuando llegue otro virus, tenemos que esperar exactamente que va a evolucionar de la misma manera, por selección natural. ¿Ah? Por selección natural. Es así como se comportan los virus respiratorios envueltos. Todos, todos hacen exactamente este proceso. Y el más exitoso es el que alcanza la endemia, es decir, el menos virulento, pero el más contagioso. Gracias.